periodista con máster en periodismo en la Universidad de Itela, La Nación. Trabaja en la sección política de La Nación y en el canal La Nación Más, y es columnista en Radio Con Voz. Y también tenemos a Cecilia Goyeneche, que es fiscal y procuradora adjunta, de anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, ahora con un proceso de destitución que está cuestionando, que está impugnando, y esperamos que lo logre revertir y que vuelva a su función tan importante. Y es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Y creemos que ambas tienen mucho para aportar sobre qué pueden hacer todos estos actores diversos para cambiar las cosas, ¿no? Que es lo que en realidad nos convoca en esta actividad y en lo que hacemos diariamente cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, la primera pregunta, que es general para ambas, cada una desde su lugar la contestará, pero tiene que ver con cómo les parece que es la relación entre actores del sistema judicial y periodistas, cómo es la relación actual, y cómo les parece que puede mejorar, cómo les parece que debería ser esa relación. Así que, no sé, ¿querés empezar, Paz, después Cecilia? Cómo no. Bueno, muchísimas gracias por esta convocatoria. Para mí, la verdad que es un honor estar acá con ustedes. Bueno, como contaba Ezequiel, para que sepan desde dónde les hablo, yo trabajo desde hace 17 años en La Nación como periodista especializada en temas judiciales. Estoy dentro de la sección política. Les digo esto porque esto explica qué tipo de temas sigo yo y cuáles son mis fuentes habituales. Son la Corte, el Consejo de la Magistratura, la relación del gobierno con la justicia federal, sobre todo Comodoro Pi, menos los temas de justicias provinciales, que acá tengo a dos especialistas, a Irene Benito, que la vamos a hacer hablar, aún en contra de su voluntad, y a Cecilia Goyeneche. Entonces, lo que yo conozco más a lo largo de todos estos años es lo que fui siguiendo, son estos temas, básicamente justicia nacional y federal. Lo primero que tengo para decir es que muy básico a la relación entre el periodismo y la justicia se le aplican las reglas generales del periodismo, tales como el chequeo de la información, la construcción de la relación con las fuentes, esa necesidad de responsabilidad y de rigor, que parece una obviedad, pero nunca está de más recordarlo. Con el paso del tiempo uno puede discernir cuán confiable es una fuente y desde qué lugar habla, cuáles son sus intereses, su trayectoria, sus antecedentes, en el caso de los jueces, por ejemplo, sus fallos previos, y todo eso nos permite conocer a nuestros interlocutores para entender y transmitir con mayor profundidad el sentido de sus decisiones, cómo actúan, por qué actúan como actúan y cuáles son los intereses que hay detrás, ¿no? El periodismo judicial, esto rige para todo periodismo, el periodismo judicial tiene algunas características específicas, algunas que fueron cambiando con los años. Hay una que para mí es muy favorable, que hay una mayor apertura de la información. En 2013 la Corte firma una acordada, la Corte Nacional, que ordena que las cámaras federales y nacionales y los tribunales orales, sin ninguna excepción, publiquen las sentencias, acordadas, resoluciones en el SIG. Bueno, con los debidos resguardos legales y demás. Esto para mí es un avance, no solamente porque todo lo que nos permita tener acceso a una fuente directa de la información, como es un fallo judicial, es muy importante, sino también porque en ese momento la Corte transmite una política de Estado, que es, los jueces necesitamos comunicarnos con la sociedad a través del periodismo, pero en general, ¿no? Visibilizar y levantar el piso de la información que está disponible. Nosotros tenemos una ventaja como periodistas judiciales, que es que hay muchas decisiones que son públicas a través de estas publicaciones y demás, pero también los juicios orales son una gran ventaja, donde nos permite conocer de primera mano lo que está pasando, y hoy en día además acrecentado por la tecnología y un beneficio que nos dejó la pandemia, entre tantos males,
que es que se transmiten por Zoom muchos juicios. Eso es una enorme ventaja, nos permite estar ahí. Y lo mismo, por ejemplo, las reuniones del Consejo de la Magistratura, en el hipotético caso de que exista tal cosa, que como bien sabe Ezequiel, que lo sigue con mucho detalle, es algo que no abunda en las reuniones del Consejo de la Magistratura, de lo que ya hablaremos. Es por supuesto un camino de marchas y contramarchas. Yo me acuerdo que en 2018, ustedes recordarán, la Corte da a conocer en un momento su calendario de dictado de sentencias que firman los 5 jueces de la Corte, y dicen que ellos van a dar a conocer cada semestre los fallos más trascendentes que tienen para dictar. Incluso el caso Blanco le habían puesto la fecha directamente, 18 de diciembre. Bueno, para nosotros eso fue muy interesante, es decir, tenemos un documento que nos diga cuáles son los temas importantes para resolver. Bueno, eso después se dio marcha atrás, le complicaba a la Corte el trabajo interno y llegar a acuerdos y demás, y ahí se retrocedió. Después tenemos un problema adicional hoy en día, los periodistas judiciales, que es el problema de los tiempos, agravado por la complejidad muchas veces de los temas, ¿no? Nosotros, los periodistas, hoy necesitamos la información ya. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en el diario, nosotros teníamos un fallo a las 11 de la mañana y teníamos que escribirlo para el cierre del diario. Era una maravilla, tenías toda la tarde para leer el fallo, preguntar, consultar. Bueno, ahora eso ya no corre más, no funciona así, ahora necesitamos la información ya. Entonces ahí, por supuesto, entra la responsabilidad de dar a conocer la información cuando puedas realmente saber qué es lo que dice, porque muchas veces los fallos son así, son 2000 hojas, muchas veces del lenguaje incomprensible, donde las decisiones ni siquiera está clara cuál es la decisión final del fallo, y nada, y nosotros tenemos la necesidad de transmitir eso cuanto antes, y ese es un desafío. Cuando hablamos de los desafíos, tal vez es un desafío que no es un enorme desafío institucional, pero es un desafío del día a día que además tiene muy difíciles consecuencias a veces, ¿no? De informar algo que no has terminado de comprender. Muchas veces hay acuerdos válidos con las fuentes que nos permiten sortear este tipo de problemas, estos y otros. Pero básicamente la relación, entiendo yo, del periodismo con las fuentes, y en este caso con las fuentes judiciales, es una relación de tensión. Hay a veces una convergencia de intereses. Nosotros queremos la información lo antes posible, las fuentes muchas veces que se conozca su trabajo, no solo por una cuestión narcisista, ni de mostrarse, muchas veces es una forma de proteger el propio trabajo de jueces y de fiscales, que están respaldados cuando algo toma publicidad. A veces esto funciona mal también. Hay un caso el año pasado de una jueza, cuyo nombre no voy a revelar, pero que tenía un caso muy importante, que para dar con una persona a la que estaba investigando, nos dijo a un grupo grande de periodistas que estábamos en tribunales, que no lo estaban siguiendo a esa persona. Así consiguió que él bajara la guardia y lo detuvieron. Bueno, estas son el tipo de cosas que pasan una sola vez, la segunda vez no te pasa más, ¿no? Ahí no sé si se trabó, ¿no? Grabó Paz, sí. Está. ¿Querés? A ver, ¿Prosigo? mientras esperamos que retome. A ver, Ahí está. ¿estás, Paz? Porque Sí, ¿estás? se congeló la imagen durante 20 segundos, Uy. 10 segundos. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí. No, les hablaba de Dale. un tema que por remanido no deja de ser importante, que tiene que ver con el lenguaje judicial y la claridad de los fallos, que no es solo el lenguaje, también es la extensión y eso, la claridad de la expresión y de las decisiones judiciales. Y después, bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver con esto y este tipo de encuentros también favorece esa relación, ¿no? Y me parece que ayuda. Bueno, ya vamos a hablar de la situación actual, pero con una justicia que, como ustedes dicen, está en terapia intensiva. No sé si podemos llegar tan lejos, pero que tiene muchos problemas, creo que es muy importante. Muchas gracias. Cecilia.
Claro. Bueno, primero que nada, también yo agradecer la invitación de FOPEA y así, de Irene, que es quien me contactó. Un placer estar acá. Les parto de qué lugar voy a hablar, ¿no? Yo soy, como decía Ezequiel, ex fiscal anticorrupción, procuradora adjunta. Fui desde 2006 fiscal en la provincia de Entre Ríos en diferentes cargos, siempre accediendo a los cargos por concurso en el Consejo de la Magistratura, donde luego fui integrante del Consejo de la Magistratura, incluso vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la provincia, así que también podríamos hablar de eso, que es sumamente importante dentro de toda la cuestión de qué tipo de terapia le vamos a hacer a la justicia. Pero esencialmente me parece interesante retomar esto que decía Paz de la situación principal de la relación entre periodismo y justicia, que es una situación que muchas veces podemos definir como de tensión. En las provincias, al menos, que es el lugar donde yo he tenido la experiencia, esto está bastante presente. Y digo, vuelvo a esto del lugar del que hablo porque yo he sido fiscal siempre y he estado siempre en el fuero penal, ¿no? Que es por ahí uno de los lugares que mayor interés o más constante interés tiene desde el periodismo por el tipo de insumo que significa. Y la situación de tensión muchas veces es característica de una situación previa, que es la desconfianza desde el Poder Judicial hacia lo que pueda representar o cómo pueda transmitir la prensa el trabajo, ¿no? Esta idea de que el periodismo, en lugar de ver al periodismo como quien analiza el trabajo o la producción de un poder del Estado, es quien está interrogando mi propio desempeño. Y esto obviamente es algo que muchas veces es chocante desde la perspectiva de la autoestima, ¿no? Pero esencialmente, para lo que es dos cosas, para lo que es la situación del vínculo entre periodismo y judiciales en el interior del país, también hay una cuestión bastante tradicional, que es esta perspectiva de que mejor no dar a conocer el trabajo. El sistema judicial informa a través de sus actos y no personalmente dando cuenta de distintos aspectos del desempeño o del trabajo concreto realizado, ¿no? Esta idea vieja de los jueces hablan por sus fallos, que es acompañada por una situación de que todo aquel que toma contacto directo con la prensa tiene una cuestión así de ser mal visto o de ser cuestionado por pretender lucirse más que el resto, ¿no? Esto también está presente. Pero yendo a cuestiones más técnicas, me parece importante destacar en el ámbito penal. Paz destacaba mucho la difusión de los fallos como una fuente, la difusión de los fallos y de las audiencias de debate como una fuente de información, donde el acceso ha mejorado mucho en los últimos tiempos, pero tenemos todavía todo un aspecto que queda muy tras bambalinas o muy en la opacidad, que es todo lo previo a eso, y que es donde me parece se generan las mayores tensiones, es en el ámbito penal todo lo que es la investigación preliminar, ¿no? Allí hay muchísimas tensiones que además padecen de diferentes sistemas de regulación en todo el país, ¿no? Yo repasando esto en estos días, me acordaba en el Código Procesal Penal de la Nación Viejo, el que está todavía vigente en la mayor parte del país, salvo en Salta y Jujuy, hay una regla que establece que el proceso penal es secreto para todos aquellos que no son parte. Los modelos acusatorios, como el nuevo Código Procesal Penal Federal, prevén una regla inversa, la publicidad. Pero luego hay en todo el popurrí de códigos procesales del país, hay para todos los gustos, y hay códigos, por ejemplo, el de la provincia donde yo vivo, en Entre Ríos, que establece que durante toda la investigación preliminar los fiscales no pueden dar información del proceso, no pueden hacer valoraciones públicas del proceso, solamente informar el hecho investigado.
este tipo de regulaciones generan tensiones adicionales, porque naturalmente aquí este tipo de regulaciones se hacen pretendiendo resguardar la dignidad de los investigados en esta idea del resguardo del principio de inocencia. Pero a la vez esto tensiona naturalmente con el interés público que generan estas causas y el derecho a la información de la ciudadanía, que es prioritario, sobre todo en las causas del fuero penal y sobre todo cuando estamos hablando de delitos de determinada magnitud y en particular los delitos contra la administración pública, los hechos de corrupción. Entonces, el cuánto de publicidad se pueden dar a los actos procesales en esta etapa intermedia hasta llegar a la remisión a juicio o hasta llegar al debate es un enorme problema, sobre todo porque muchas veces las causas llevan mucho tiempo en esta etapa de investigación y sobre todo porque se producen, es el momento donde se recolecta la prueba y donde se producen los actos que muchas veces, los hechos que muchas veces tienen mucho interés público. Esto me parece importante destacarlo porque, de hecho, una de las cuestiones que ha caracterizado mis últimos años han sido los problemas en cuanto al trabajo, digamos, la puesta en cuestión al trabajo que he realizado y que esto que terminó en un proceso de destitución. Pero dentro de todo este proceso de cuestionamiento al desempeño, que empezó no cuando empecé como fiscal, sino que empezó cuando empecé a trabajar específicamente en causas de corrupción en el año 2018, una de las podríamos decir, de los ataques más feroces que se realizaron o más constantes que se realizaron, es el cuestionamiento a la posibilidad de que se haya dado difusión a algún acto de una investigación penal, ¿no? Entonces, si nos ponemos a contar, encontramos que a mí o a algunos de los otros fiscales que se han ocupado de este tipo de causas de corrupción, se los ha denunciado más de una vez, por suponer que si un periodista accedió a determinada información, entonces esa información salió de fiscalía y por ende se ha violado el secreto profesional. Se atribuye en esas denuncias la comisión de un delito, que es el del 157 del Código Penal, violación de secretos, y entonces se inician causas y se propone, nosotros en la provincia de Entre Ríos, varios de los fiscales que han investigado corrupción han tenido ese tipo de denuncias en diferentes ámbitos, en ámbitos administrativos, en ámbitos penales, cuestionamientos en algunos fiscales que estaban en proceso de ser designados, cuestionamientos en la legislatura a sus pliegos, por este mismo motivo. ¿Por qué? Porque obviamente hay un interés particular de que no se difunda la información de estas causas que son de particular interés. Es interesante, incluso esto, nada de lo que pasa aquí en Argentina se limita a nuestras fronteras, esto ha pasado también en otros lugares de Latinoamérica, sobre todo. Hay un caso muy reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que trata un caso similar, ¿no? A un fiscal de Paraguay lo destituyen en 2004, y el hecho principal por el que lo destituyen es porque había conversado con la prensa había dado un reportaje a la prensa sobre un caso que estaba llevando adelante, ¿no? Entonces, es un enorme problema y hay una enorme necesidad de una regulación un poco más uniforme de qué tipo o qué extensión tiene la posibilidad de informar y cómo tensionan estos dos intereses, ¿no? El interés en el derecho a la información de la ciudadanía y el interés de los inculpados de que no se divulguen los datos de la investigación. La Corte Interamericana lo resolvió declarando ilegítima esa destitución, sin tratar específicamente esta cuestión, lo declaró ilegítimo por otros motivos, pero era un caso que esencialmente tenía esta cuestión subyacente, y hay algunos otros casos que se han trabajado así con esta misma cuestión. Bueno, creo que me parece que en esto, si pensamos en cómo mejorar un poco las relaciones entre periodismo y justicia, creo que es necesario poner sobre la mesa un poco también estas cuestiones, porque, hay intereses que tienen que ver con la utilización
de la relación entre los medios y algunos funcionarios judiciales que muchas veces pueden ser mal utilizados en el sentido que estaba contando, ¿no? Bueno, gracias. Para quienes se unieron más tarde, por ahí el recordatorio, esta actividad se enmarca en un taller sobre periodismo judicial que estamos organizando entre FOPEA y ASIS, que tendrá su actividad principal de forma presencial entre los días 19 y 20 de mayo en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Vamos a elegir entre todos los postulantes alrededor de 20 participantes. Por supuesto, les vamos a cubrir los traslados y los gastos de alojamiento y demás. Vamos a elegir a personas, ya sea estudiantes de periodismo, periodistas jóvenes que se están iniciando, y no tan jóvenes, por supuesto que también, pero que quieran meterse más en el mundo del periodismo judicial. Nosotros creemos que en Argentina, tanto para trabajar en el sistema de justicia de la nación, pero también en las provincias, hace falta más Paces, más gente como Paz y algunos otros periodistas que ya están trabajando en esta materia, y por eso comprometidos con la idea de un sistema más justo. Por eso vamos a intentar en Rosario generar una especie de red, digo, de conocernos, pero también pensar en proyectos futuros. Y así que los instamos a quienes no se hayan postulado a hacerlo. Ahí estamos dejando en el chat los links de la información para hacerlo. Y también que hagan preguntas para este taller, para esta actividad, a través del chat. Ahora por ahí algunas preguntas más dirigidas a cada una, para ir con respuestas. Perdón, Sí, te interrumpo un segundito, me parecía súper interesante esto que estabas diciendo, Cecilia. Yo quería decir algo, que esa regla del secreto que establece el Código Procesal, en Buenos Aires nosotros prácticamente no existe, no se aplica. Esto primero te muestra la diferencia muchas veces de lo que pasa en las provincias, ¿no? Pero más allá de eso, no deja de ser un problema, porque una cosa es cuando hay una publicidad reglada, donde la regla es la publicidad, y otra cosa es cuando no lo es. Entonces, quieras o no, depende de la discrecionalidad de la fuente. Por un lado eso, y por el otro lado implica un riesgo para los casos como lo que estaba contando Cecilia, ¿no? Entonces, también ahí esto excede nuestra conversación, ¿no? Pero qué importante sería avanzar, por ejemplo, con un código acusatorio que le daría mucha más publicidad, oralidad y nada, y te evitaría muchos de estos problemas. Tenemos un código antiguo y una dificultad enorme de la política para avanzar, a veces en connivencia con los jueces, en otros sistemas, ¿no? Perdón, me metí, pero me... no, al contrario, igual, nada, iba a la siguiente pregunta, que tiene que ver con el contexto. Nosotros desde ASIG estamos trabajando y vamos a publicar pronto un informe sobre el sistema judicial nacional en emergencia o terapia intensiva, como anticipaba Paz, porque vemos que en los últimos 3 o 4 años, o 5, sobre todo la grieta, ¿no? Esta falta de consensos ha generado que por un lado el Consejo de la Magistratura prácticamente no se reúna y esté litigando sobre su composición, todavía no terminan los litigios, no se designen nuevos magistrados, ni siquiera se proponga a la reemplazante de Hayton de Nolasco en la Corte, tampoco se avance con quien debe reemplazar a Riggi en el Ministerio Público Fiscal. Quien lo reemplaza transitoriamente, que es Casal, no inició en 4 años, se cumplen ahora en abril 4 años del último concurso. Ahora se inicia uno en Rosario, unos días después de la amenaza al supermercado de la familia de Messi, o sea, a la familia de la esposa de Messi, quise decir. Y entonces casi la mitad de las fiscalías no están completas, no están, están vacantes.
y van a pasar muchos años hasta que se nombre reemplazos, porque hasta que empiecen los concursos tardan años. Entonces nosotros vemos ese contexto, esa situación de emergencia, y a la vez la grieta, ¿no? La grieta que la genera. Entonces, mi pregunta a ambas es, ¿cómo trabajar? Digo, ustedes dos son personas que quieren, que trabajan para que la situación mejore, y vemos que va empeorando día a día. Tampoco para dejar el mensaje de pesimismo total, yo creo que se puede revertir. Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo trabajan los periodistas? ¿Cómo trabajan las personas desde dentro de... Cecilia está peleando su caso, pero a la vez, cuando vuelva, digo, tiene mucho para hacer en ese contexto. Así que quería preguntarle cómo trabajar y cómo relacionarnos en ese contexto. ¿Quién empieza? Empezá vos ahora. Dale. En primer término, yo vuelvo un poquito para atrás en lo que es mi historia, digamos, no quiero ser autorreferencial ni mucho menos, solamente decir una cosa. Nosotros cuando nos encontramos aquí en Entre Ríos con causas muy grandes de corrupción, que fueron un poco los que detonaron toda la crisis institucional que vive hoy la provincia de Entre Ríos, que está en una situación bastante lamentable, nos miramos entre algunos colegas en el Ministerio Público y pensamos, esto va a terminar en una situación de jury, esto va a terminar en una situación de mucha crisis, porque sabíamos que nos íbamos a meter en una investigación de corrupción donde había muchos personajes, muchas personas con mucho poder político involucradas. Obviamente uno a veces no dimensiona hasta dónde llegaría eso, pero sí éramos conscientes de eso. Entonces, lo cuento esto porque es un poco lo que vos estabas preguntando, Ezequiel, sobre cómo se trabaja. Creo que aquí la respuesta que nosotros enseguida tratamos de encontrar es, para los funcionarios judiciales es más fácil, ¿no? Porque nosotros tenemos deberes positivos que son muy claros, ¿no? Está positivizado para nosotros, hay pactos internacionales. Creo que en esto... la vinculación que se ha realizado en los últimos años entre las investigaciones de corrupción y los derechos humanos, una vinculación que se ha hecho a partir más o menos del año 2018 a través de diferentes organismos internacionales, un poco nos ha puesto en este lugar de reconocer algo que es bastante obvio y que lo dice nuestra Constitución en el artículo 36, y es que hay un deber ético principal para cualquier funcionario que se dedique a la investigación penal, y es de darle prioridad a este tipo de investigaciones, aún a costa de sacrificios, aún a costa de situaciones que se puedan generar, o de malestares que se puedan generar a partir de ahí, porque esencialmente este tipo de investigaciones tienen que ver, o sea, el imperativo moral que está detrás de esto es la defensa de la democracia, ¿no? Entonces, el peso que tiene la corrupción en las democracias debilitadas de Latinoamérica hace que pongan en jaque o pongan en cuestión derechos humanos fundamentales, esencialmente no solamente como el resultado de la inequidad en el reparto de los beneficios, la inequidad en el reparto de los beneficios cuando hay algunos que toman los privilegios para sí, sino sobre todo porque la corrupción genera una desconfianza generalizada en el sistema, y esta desconfianza generalizada en el sistema democrático hace que retraigamos como ciudadanos nuestra participación, nuestra colaboración, nuestra cooperación, que es eje, que es necesaria, indispensable para el sostenimiento del sistema democrático, para el Estado de Derecho. Digo esto porque creo que tiene relación con lo que preguntabas, Ezequiel, porque más allá de que para los funcionarios esto es un deber positivo, para todos es un deber ético, ¿no? Entonces creo que en esto de la crisis del Poder Judicial, que yo entiendo que no es una crisis del Poder Judicial, sino es la crisis de las democracias, es una crisis que afecta a todos los poderes del Estado y afecta a nuestra relación como ciudadanos con el Estado,
porque lo que está en crisis es el Estado de Derecho, ¿no? Lo que está poniéndose en cuestión, nosotros no podemos pensar en una democracia, que los ideales democráticos se están realizando en un país donde no se respetan ni siquiera las reglas básicas de que en una democracia tiene que haber una distribución equitativa entre beneficios y cargas, ¿no? Entonces, me parece que en esto aparece este deber, este imperativo moral de reaccionar frente a eso y generar un movimiento de personas que tengamos como prioridad esa actuación. Creo que ese es el horizonte, ¿no? Obviamente que en esto, para el Poder Judicial y la relación con la prensa, esto es algo que de una construcción bastante difícil. Nosotros lo hemos padecido bastante en la provincia de Entre Ríos, porque naturalmente la investigación de la corrupción es también intersectorial, digamos, afecta a más de un poder del Estado, afecta a más de un sector, y entonces son actividades que tienen costes. Lo que mencionaba yo anteriormente, los actos de hostigamiento a partir de las denuncias por supuestas vinculaciones con la prensa, son esto, nada más que eso, no producen nada más que eso, porque en realidad, dice, como decía Paz, en Buenos Aires no se le da ninguna bolilla a esta idea de que las investigaciones son secretas. Por supuesto que es así porque hay una prioridad constitucional, digamos, una prioridad en cuanto al peso del principio en los deberes de investigación. Pero como decía algún filósofo, creo que era Gargarella, que decía, los judiciales se mueven por dos pulsiones, ¿no? El miedo y la ambición, ¿no? Y el miedo está muy presente en este tipo de toma de decisiones, ¿no? Entonces, creo que hay pactos positivos que se tienen que realizar en este punto, y es una relación simbiótica. Creo que cuanto más actividad de la prensa independiente haya en el cuestionamiento al Poder Judicial, o en tener los ojos sobre la actividad del Poder Judicial, más libertad y más independencia se va a poder ejercer. Entonces, creo que el trabajo es, por eso me parece tan positivo el taller que han organizado, porque creo que este es el camino, digamos, generar espacios de trabajo conjunto y espacios de trabajo que tengan el mira esto. Las investigaciones judiciales, sigo desde mi postura, ¿no? Como fiscal que ha trabajado en materia penal. Cuanto mayor expectativa se genera en una investigación por parte de la prensa, expectativa genuina estoy hablando, ¿no? Y cuanto mayor cuanto más se pone la lupa de la prensa y más alta está la vara del control que hacen los medios de comunicación sobre una actividad, mayor libertad hay en el ejercicio de esa función. La exigencia, digamos, que nos pongan en el lugar de que tenemos que rendir cuenta, no nos resta libertad o independencia, sino todo lo contrario. Eso creo que es lo que puedo decir. ¿Paz? Sí, yo creo que nuestra tarea como periodistas es visibilizar, ¿no? Y acercar. Muchas veces, cuando hablabas vos recién, por ejemplo, del tema de las designaciones de jueces, muchas veces son temas muy áridos, y por otro lado también hay una naturalización. La gente ya sabe que hay problemas institucionales en este país, entonces muchas veces es difícil romper una inercia, ¿no? La naturalización de los problemas. A veces hay casos que te permiten, digo, si yo te digo, no sé, el 24% de los cargos de jueces están vacantes porque el Consejo de la Magistratura no funciona, porque no se reúne hace 8 meses. Ahora, si yo te digo un caso, por poner un ejemplo, el caso del juez Walter Bento, hace 1 año y 8 meses que tiene una orden de detención está acusado en una causa penal con un procesamiento confirmado de ser el jefe de una asociación ilícita, de haberse enriquecido y de cobrarle a gente a la que investigaba
para beneficiar su situación. ¿Qué pasa en ese caso? El Consejo de la Magistratura, que aparentemente podría tener una mayoría para suspenderlo y después ver si esto efectivamente termina en una destitución o no, no se reúne. Bueno, ahí tenés un caso muy concreto. Y estamos hablando de un juez que, además de ser juez penal, que decide sobre la libertad de todos los ciudadanos, es el único juez con competencia electoral de Mendoza, porque es el juez federal número 1. Bueno, digo, a veces un ejercicio nuestro también para acercar muchas veces decisiones judiciales o temas judiciales que son complejos de entender, es haciéndolos carne, ¿no? Digo, explicar qué significa. No es lo mismo explicar, es difícil ser fiscal en el interior que contar el caso de Cecilia. Me parece que a veces nuestro ejercicio consiste, bueno, es un ejercicio periodístico en general, ¿no? De buscar la forma de que de acercar los casos a la gente. Y además coincido en que no es solamente la justicia el problema. Cuando hablamos de que no hay designaciones, bueno, ahí hay una responsabilidad de los poderes políticos también. Y si seguimos tirando, esto llega al infinito, ¿no? Yo creo que básicamente eso, que el trabajo del periodista independiente consiste en visibilizar y también en comprometerse con llegar a lo más profundo de las cosas, que no es solamente ser un vocero de un juez o un fiscal que te da un fallo o te cuenta lo que está haciendo en una investigación, sino también escrutar el poder, que en eso consiste nuestra tarea, y el poder a veces es el funcionario corrupto y a veces es un juez o un camarista, ¿no? Me parece que nosotros tenemos que tener los ojos abiertos porque en definitiva no dejamos de ser intermediarios entre la gente y un ámbito que es muy difícil, muchas veces es de muy difícil acceso para saber lo que pasa en materia judicial. Y después alguien hablaba ahí del tema del principio de inocencia también, eso forma parte de la ética periodística en general, respetar. Siempre es delicado porque estamos hablando de investigaciones en curso y ahí es cuestión de sopesar en qué medida el interés público que despierta un determinado caso y la trascendencia que tiene y las implicancias institucionales valen más que preservar el nombre de un exfuncionario, por ejemplo, acusado hasta tanto quede firme una condena, cosa que además en este país también el sistema conspira con eso, ¿no? Si hasta llegar a que un funcionario tenga una condena firme, que además termina siendo todo funcional, porque nunca llegan esas condenas, muchas veces por interés político, muchas veces de los propios tipos que nombraron a esos funcionarios. Entonces, es imposible con los tiempos de la justicia argentina pretender que nada se conozca hasta tanto haya una sentencia definitiva, y me parece que además eso puede ser muy perjudicial y muy favorecedor de la corrupción. Bueno, perfecto. Ahora, si les parece, vamos a preguntas para cada una distintas. Y venimos perfectos hasta ahora. Y para poder llegar a las preguntas de los asistentes, quizás necesitamos las próximas respuestas hacerlas un poquito más breves. Entonces, la primera pregunta, o la pregunta para Paz que tengo es, ¿qué consejos, digo, estimamos que hay muchos estudiantes de periodismo y periodistas jóvenes o que están empezando su trabajo? Yo estudié periodismo hace muchos años, en periodismo en TEA, y en ese momento estaba bastante repartido, digo, quienes estudiaban de Portea, de la parte de deportes, y después las distintas secciones, las distintas áreas. Ahora me da la impresión de que la mayoría quiere ser periodista deportivo. Y entonces tengo la difícil pregunta para Paz, de qué consejos tenés para quienes quieren involucrarse más en este mundo, ¿no? El periodismo judicial o periodismo de investigación sobre delitos de poder, además de decirle y anticiparle que es una vida difícil, ¿no? Pero quisiéramos que no sea tan difícil. Mirá, bueno, ni hablar que el periodismo de investigación, y acá tenemos a Irene Benito, es como la reina del periodismo, ¿no? Es como, no hay ninguna duda de que eso es, cuando alguien dice quiero ser periodista, es investigar, pero sin necesidad de llegar a nuestros héroes. Me parece que un periodismo serio y con rigor y con respeto, me parece que eso tiene una trascendencia institucional. Suena como tal vez un poco
ñoño lo que estoy diciendo, pero creo honestamente y profundamente que tenemos un rol importantísimo los periodistas haciendo con seriedad nuestro trabajo y que además tenemos muchísima responsabilidad, entre otras cosas por esto que estábamos hablando, porque está en juego el honor y muchas veces, muchas cosas más, ¿no? de las personas, pero también este deber de informar que en definitiva tiene una trascendencia muy grande en lo que hace a, de algún modo, luchar contra la corrupción desde otro camino, que es visibilizar. Me parece que básicamente recomendaciones, rigor, aprender a mantener una distancia con las fuentes que nos permita ver y explicar los procesos y contemplar los temas con toda su complejidad. Pero básicamente yo creo que es valentía y rigor. Bueno, y para Cecilia, en ASIG trabajamos más, por supuesto, digo, temas más nacionales, nos queremos involucrar cada vez más en temas de las provincias. Entonces nos interesa mucho tu visión, vos trabajaste muchos años y querés seguir haciéndolo en relación a investigaciones de delitos de poder, de corrupción en Entre Ríos, y en ese rol tuviste mucha relación con el periodismo. ¿Cómo ves al periodismo, bueno, en tu provincia? Y no sé si podés hacer algo más general sobre eso, el vínculo en el interior entre quienes investigan hechos de corrupción y el periodismo en sus provincias, ¿no? Nosotros en el interior, por un lado, como en todos lados, hay obviamente de todo, y nosotros, yo particularmente, en mi caso, pero los colegas míos que han estado en la misma situación que yo, o situación parecida a la mía, hemos tenido, hemos arrancado muchas investigaciones de corrupción a partir del trabajo de periodistas, que es fundamental, sobre todo en corrupción. Sin trabajo del periodismo de investigación, es muy difícil acceder a investigaciones o que se realicen investigaciones de corrupción. Y nosotros podríamos pensar en hacer una investigación sobre las provincias de Argentina y ver las investigaciones de corrupción que hay en cada provincia y ver cómo es el periodismo de esas provincias, y probablemente encontremos una relación entre provincias donde no hay prácticamente periodismo de investigación serio y que tampoco vamos a encontrar investigaciones de corrupción. ¿Por qué? Esencialmente porque el problema de la corrupción es que no tiene víctimas directas. Entonces, salvo algún caso esporádico, como puede ser la tragedia de Once, acá en Entre Ríos ha habido algunos casos de tenor similar, donde hay un hecho de corrupción que produce una catástrofe directa. Los hechos de corrupción, generalmente, todos los involucrados tienen interés más bien en que no se sepa, ¿no? Entonces, es muy difícil que tengamos investigaciones de corrupción sin periodismo independiente y serio. Por eso rescato que en la provincia de Entre Ríos lo hay, y hay muy buenos periodistas, así como también nos ha pasado que, creo que en algún artículo leía cuando se produjo mi destitución, que decía, bueno, en este año y medio, desde que se inició la causa de los contratos truchos de la legislatura, se sacaron 400 notas en algunos medios de difusión, sobre todo, porque decimos medios, pero son portales de internet, cuestionando a la fiscal Goyeneche, ¿no? Entonces, hay de todo. Lo que me parece fundamental es esto, digamos, de fomentar los vínculos con el periodismo independiente. Luego, durante el proceso que yo padecí de mi jury y la destitución, llegué a los medios de Buenos Aires, y esa es la otra característica de la situación en las provincias, ¿no? Y es que cuando un caso llega a los medios de comunicación de Buenos Aires, cuando llega el periodismo porteño, la mirada cambia radicalmente, ¿no? A esto parece hasta ese momento una disputa, ¿no? Entre el pueblo chico, infierno grande, ¿no? Parece esto, estamos en ese espacio. Entre Ríos es una provincia muy chica, nos conocemos todos, nos cruzamos en la calle constantemente, pero cuando el caso llega al periodismo nacional,
hay como un aire fresco de otro tipo de miradas de la misma situación, que son miradas que es muy difícil que se obtengan desde el lugar, ¿no? de la propio pago. Bien. Bueno, hay muchas preguntas que van dejando en el chat. Vamos a tratar de cubrir la mayor parte, o ojalá que todo. Una pregunta para Paz tiene que ver con qué valor tienen las oficinas de comunicación de los organismos judiciales para los periodistas, si se trabaja bien o si deberían los organismos judiciales que no tienen nada de este tipo generarlos. Mira, yo creo que en general es una comunicación institucional, ¿no? La que llega desde ese lugar en el sentido de, otra vez, levanta el piso, todo lo que sea dar publicidad suma. Difundir decisiones, aclarar fechas, plazos y todas esas cuestiones suma. Me parece que no reemplaza el contacto con la fuente directa que está investigando un caso o que está llevando un caso. Digo, depende mucho de qué estamos hablando, de qué tipo de tribunales estamos hablando, pero en algún momento yo participé en una reunión en la Casación Federal en la que planteaban, bueno, tenemos que ordenar la comunicación, la comunicación con los jueces tiene que ser a través de alguna suerte de representante, porque si no, los jueces hablan con cada periodista y esto. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que limitar la comunicación y reemplazarla necesariamente por un departamento de comunicación no suma. Sí, me parece que los departamentos de comunicación cumplen otra función y que está bueno que lo hagan. Por supuesto, como todo, algunos funcionan mejor, otros funcionan peor. Para Cecilia, si considerás en tu experiencia que los medios de comunicación y las redes sociales han sido buenos puentes entre la justicia y las personas a la hora de comunicar fallos o avances en causas, y si te parece que falta mucha capacitación y de qué tipo para las personas que intentan transmitir lo que hace la justicia en lugares como Entre Ríos. Sí, creo que bueno, las redes sirven, creo que es útil. Algunas provincias utilizan más las redes, algunas en la investigación penal estoy diciendo, ¿no? La difusión de actividades en los foros penales, algunas provincias las usan más que otras. Nosotros no lo hemos usado prácticamente en Entre Ríos, pero me parece que es una adaptación que vamos a tener que realizar todos y que creo que tiene su utilidad. A mí me parece que en cuanto al acceso del periodista al sistema judicial, el sistema judicial es muy opaco, es muy difícil de comprender. Paz tiene ventaja porque es abogada, pero me imagino que cualquier periodista que no es abogado, y yo conversando con amigos, es muy difícil de comprender cómo es la estructura de este sistema que viene del virreinato, pero todavía nos cuesta entender cuáles son todas sus ramificaciones y todos los pasos y todas las condiciones de cada paso. Es muy difícil. Creo que los sistemas de información judicial deberían un poco tratar de informar más eso también, digamos. Coincido con Paz que es mucho más útil el contacto directo. Lo que nos pasa desde adentro del Poder Judicial es que el contacto directo con un periodista genera recelo respecto de los otros medios de comunicación que inmediatamente empiezan a cuestionar fuertemente al funcionario que da la información a un medio, ¿no? Entonces esto es una cuestión que lo padecemos de adentro, y entonces ¿qué hacen los jueces? Deciden retrotraerse, digamos, retraerse, mejor dicho, y dejar este trabajo para los sistemas de difusión, que son los que tienen contacto directo con los medios, con un servicio, a mi entender, mucho de muy menor calidad, porque es demasiado institucional, demasiado formal,
o demasiado matizado de la perspectiva que le quiere dar el propio sistema, ¿no? Yo tengo una pregunta para Paz relacionada con lo que explicaba del proceso que puso en marcha la Corte para transparentar su trabajo, que era con el Centro de Información Judicial, que empezó muy fuerte y con mucha actividad, ahora se redujo, pero también con audiencias públicas y con la publicación de la agenda y de las fechas de los acuerdos y los fallos que iban, o los casos que se iban a tratar. Ese periodo que duró algunos años, lo ves como un periodo muy virtuoso al que hay que tratar de volver. ¿Y qué te parece que hizo que se retrotrajera esos avances? Me parece que la dinámica propia muchas veces de la Corte, ¿no? Y otros asuntos que tal vez no tienen que ver con una decisión de cerrar la comunicación, sino otros aspectos. Me parece que de todas maneras ahí hay un terreno ganado, ¿no? Y que más allá de si hoy no está el SIG funcionando como funcionaba, hoy se puede seguir las causas, cómo están las causas adentro de la propia Corte, se publican todos los fallos de las cámaras, por lo menos los que sigo yo, los encuentro. Me parece que ahí hay algo, más allá de las críticas que ya hice, me parece que hay algo positivo en que hay una vara que se levantó y que eso esperemos no tenga vuelta atrás, ¿no? Y después me parece muy interesante eso que dice Cecilia, de la dificultad que tiene muchas veces las características propias de la justicia, lo difícil que es comprender. Sí, yo soy abogada, pero a mí me pasa todo el tiempo que digo, y entonces, ¿y ahora qué pasa con esto? Y esta es una decisión definitiva, no la es, pero a mí me ha pasado con Cecilia, preguntarle, pero escúchame, ¿y a vos qué? Cecilia tenía 3 recursos abiertos en un bolonqui en la justicia provincial, en la corte. Realmente es muy difícil y por eso yo creo que suma mucho esa relación, esa posibilidad, que claro, lo entiendo, no siempre es posible, del diálogo uno a uno con las fuentes directas, que es en definitiva, para todos los que son periodistas acá lo saben, que es como la fuente siempre favorita de los jueces, poder ir directo, ¿no? Pero creo que también requiere del periodismo la necesidad de una capacitación, así que valoro mucho lo que ustedes están haciendo en este sentido, porque si no, realmente es difícil de comprender. Muchas veces por responsabilidad del propio sistema. Hay una responsabilidad de los periodistas, que a veces escribimos cosas que no comprendemos, y también hay una responsabilidad, entiendo yo, de la justicia, que a veces hace difícil cosas que no necesariamente lo son y que desde el lenguaje o desde la excesiva burocratización hace incomprensible decisiones cuando y olvida que su destinatario son las personas, ¿no? Digo, no solamente los periodistas y el público en general, sino a veces también los propios, en una causa penal, los propios imputados. No puede haber un fallo que no sea comprensible por un imputado. Para Cecilia, acá hay una pregunta que es: ¿qué pueden hacer los periodistas para fortalecer la independencia judicial en las provincias? Y yo le quiero sumar a eso, ¿cómo lograr atraer la atención de medios nacionales? Ya, digo, son medios que tienen base en Buenos Aires, pero son medios que llegan a todo el país en general. ¿Cómo se puede hacer? Porque en tu caso logró atraer la atención, pero es y lo va a seguir haciendo, pero es de los pocos casos que logran atraer la atención. Hay muchísimos problemas de ataques a la justicia por parte de poderes provinciales. Entonces, ¿cómo lograr la atención del periodismo nacional? Y la primera parte, perdóname, era... Es que pueden hacer los vinculados, ¿no? Pero ¿qué pueden hacer los periodistas para fortalecer la independencia judicial en las provincias? A mí el tema de la independencia es, me parece, un poco el eje de toda, o la base de toda la discusión, o de gran parte de la discusión que hemos tenido esta tarde. Esto que estaba diciendo Paz de simplificar la comunicación, que es un deber también del sistema judicial, me parece que es fundamental. Me parece que hay cosas que hay que visibilizar. A mí este año lo que pasó, toda la discusión del Consejo de la Magistratura de la Nación este año, me pareció muy positiva,
que sea un tema de debate el Consejo de la Magistratura de la Nación en cuanto a organismo de selección de los jueces es fundamental. El problema es que la ciudadanía, o una gran parte de la ciudadanía, lo siente absolutamente lejano y siente que esto no le compete, no es algo que del cual tenga interés directo. Y es todo lo contrario, es exactamente lo contrario, ¿no? El proceso de selección de jueces es un poco la piedra de toque de lo que va a ser el sistema judicial en el mediano plazo. Lo que está pasando hoy en el Consejo de Magistratura de cualquier provincia o de la Nación nos está delineando lo que va a ser en los próximos 20 años nuestro Poder Judicial. Y seguramente todos vamos a tener alguna cosa que llevar al sistema de justicia, aunque sea un sucesorio, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nosotros tendríamos que poder mostrar que esto es algo de relevancia. Y no en un momento, digamos, cuando la discusión es prácticamente un conflicto de poderes, como lo que pasó este año, sino de manera estable. El otro día hablábamos de que es muy difícil, que muchas veces las sesiones del Consejo de la Magistratura son públicas, pero que no hay espectadores, ¿no? Y esto es algo que no debería pasar, deberíamos conseguir mostrar la importancia que tiene este tema. Y llegar a los medios nacionales, la verdad que no sé cómo se hace si no es a partir de una tragedia o de una cosa muy impactante desde las provincias. Creo que nos tenemos que conformar con no llegar y tendríamos que trabajar para que no sea necesario llegar a los medios nacionales y tener todo lo que en los subestados provinciales, tener la suficiente discusión pública de las cuestiones, de este tipo de cuestiones, como para que no estemos esperando la repercusión en Buenos Aires. Yo igual quiero decir una cosa, Ezequiel tiene mi teléfono, así que todo aquel que tenga una información para proveer para un medio nacional, aquí estoy. Buenísimo, buenísimo. Sí, a veces es que hay que intentar y hay que pelear para conseguir la atención, y yo creo que sí que se puede conseguir más atención en conflictos importantes en las provincias de la que tiene actualmente, así que vale la pena hacer el esfuerzo de ampliar la cantidad de información que hay sobre las provincias. Hay un montón de preguntas. Por ahí para Paz, si te parece bien que los funcionarios judiciales, que para nosotros es un tema bien interesante, y lo venimos trabajando desde así, si te parece bien que los funcionarios judiciales tuiteen de modo personal. No sé cuál es la posición de ASIG. Mi posición es que no tengo nada en contra de que tuiteen como quieran, como regla. Después habrá que ver qué es lo que dicen, pero para mí Twitter es un medio más. Y la pregunta siguiente dice, ¿y que la Corte utilice Twitter de modo institucional? Me parece que es un canal, no tengo un tema con eso. No sé, pero me interesa, Ezequiel, Sí, nosotros hemos trabajado el caso, creo que son 2 jueces, uno de cada lado de la grieta, que tuitean insultando a funcionarios públicos y expresando con mucha pasión sus posiciones políticas. Hay incluso un juez que organiza marchas contra la Corte, y el otro, ese es Ramos Padilla padre, Sí, padre. el otro juez que es López en Mar del Plata, que insulta a funcionarios del otro lado. Ahí el problema igual no es Twitter, ahí el problema es lo que dicen, no el canal, ¿no? El decoro, ¿no? Bueno, pero una vez que tienen su canal y que empiezan a expresarse, después se van sintiendo cada vez más cómodos, y existe más riesgo, por supuesto, de que empiecen a sobrepasar ciertos límites. En esos 2 casos me parece a mí que son límites muy obvios que sobrepasaron. Lástima que no hay un consejo de la magistratura para ponerle freno, pero bueno, cuando se abren los canales y hay 500 jueces con sus canales de Twitter y informando, pero también opinando, puede pasar crecientemente que se sobrepasen esos límites, que en nuestra postura no debería pasar un juez. No, yo coincido, pero en cuanto a que tengan Twitter, no, al revés, me parece que otra vez, viste que los canales, mientras estén abiertos, mira, por ejemplo, en el caso de Rafecas, que hoy hablabas de que no hay un procurador designado, Rafecas usa su Instagram y cuenta cosas vinculadas con su proceso de designación
fallido, ¿no? A mí me parece buenísimo, no tengo y a veces publica además fotos de sus hijos. No, yo no tengo un tema con eso. Por supuesto que lo que vos me estás diciendo es otra circunstancia que deberá ser analizada por el Consejo si el Consejo se reuniera y trabajara. Vamos a ver si ahora efectivamente lo empieza a hacer. Bueno, hay dos preguntas que están muy relacionadas, que creo que pueden contestarlas ambas. La primera es cómo analiza el conflicto entre derechos personalísimos, el derecho a libertad de expresión y el derecho al honor y a la intimidad, que suele entrar en conflicto en la práctica periodística. Y la que está relacionada es cuál es el límite o los límites que considera usted deberían tener la publicación de resoluciones judiciales. No sé si para quien quiera contestar. Bueno, yo voy con eso. Nosotros creo que ese conflicto lo tenemos que mirar en dos áreas, digamos. El área de los privados, de las personas particulares y de los funcionarios públicos. Y ahí vamos a ver cómo la pulsión entre esos dos principios o derechos nos va a dar resultados distintos, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muchísimo más cuidadosos si estamos trabajando un caso donde tanto víctima como imputado o justiciable en general son personas privadas. Y creo que cualquier funcionario público tiene relajados sus posibilidades de reclamar una defensa de su honor como prioritario frente al derecho de la ciudadanía a ser informado. Esto es así, hay que aguantárselo y pasarlo, digamos, y curtirse frente a eso. Esto es una regla de la función pública. Y quedó bastante definido esto cuando, después del fallo de la Corte Interamericana en el caso Kimmel, contra Argentina, se reforma los delitos contra el honor, se reforma la ley de delitos contra el honor, y entonces en cualquier situación de interés público ni siquiera hay posibilidad de considerar que se trata de un hecho delictivo, que digamos, se adelantó ese análisis del interés público a la tipicidad de los hechos, ya no son siquiera típicos. Con lo cual, me parece que lo útil en este caso es tener bien claro cuál es la diferencia de ambos espacios. Sí, coincido. Me parece que jurídicamente hablando hay una protección importante para el periodismo que actúa de buena fe, sin duda, respecto de las consecuencias que puede tener la información. Me parece que acá, de todas maneras, hay un tema, por supuesto, ético, profesional, y coincido con lo que dice Cecilia, esa diferenciación. Sabes que a mí me tocó hace muy poco, hará un mes, 2 meses, un caso que era una pareja que se habían hecho un tratamiento de fertilidad y les pusieron un embrión que no era el embrión de ellos, un error médico y de la clínica de fertilidad. Y nada, y yo me enteré de ese caso, es un caso que para mí es un caso muy importante porque no tiene antecedentes en la Argentina, y a mí se me generó o sea, esto es una cosa real, se me generó un enorme debate, de decir, bueno, a ver, ¿qué se cuenta de esta historia? Primero, ¿lo contás o no lo contás? No se sabía en ese momento, yo me enteré medio de casualidad y habían pasado ya 6 meses. ¿Lo contás o no lo contás? Bueno, para mí es un tema que es importante y que tiene trascendencia y que me parecía que debía ser contado. Yo sabía el nombre de la clínica y el nombre de las familias y un montón de detalles de eso. Bueno, ¿das el nombre de las personas? No das el nombre de las personas porque la verdad son víctimas de la situación. No. ¿Das el nombre de la clínica de fertilidad? Y ahí se generó un debate en el diario y nada, y yo que era la autora de la nota dije no quiero dar el nombre de la clínica porque me parece que es una forma de acercarse demasiado a quienes son los que sufrieron esta situación, que son las víctimas, ¿no? Pero del otro lado, y yo no tengo claro que tenga razón en lo que estoy diciendo, porque del otro lado muchos me decían, no, mirá, la gente tiene derecho a saber, porque hay gente que tiene sus embriones en esa clínica y tiene derecho a estar informado sobre cómo funciona ese lugar. Y esto está excediendo absolutamente lo que tiene que ver con la política, es un tema de la justicia, había una causa de una justicia de familia investigando esto. Y después, bueno, finalmente yo decidí que no quería publicar tampoco el nombre de la clínica,
al día siguiente, cuando salió publicado, otros medios hicieron el mismo camino, una vez que yo ya lo sabía que había hecho yo, el nombre de la clínica salió en 5 minutos, por suerte no salió el nombre de la familia. Y después lo mismo, seguís la historia de ver quién se quedó con el chico y qué pasó, y la verdad es que yo ahí decidí que no. Ahora, tal vez yo debería haber decidido directamente que ese tema no era publicable. Digo, ahí podés tener, es una decisión de ética periodística que a veces es muy finito, ¿viste? Entonces me parece que ahí se juega tu propia responsabilidad, por supuesto, y la del medio, ¿no? No sé, ¿ustedes lo hubieran publicado? Acá tenemos un montón de gente que les va a pasar pronto esto, periodistas judiciales. Bueno, no, voy a pasar acá la publicidad nosotros tenemos en ASIG una plataforma en la cual publicamos datos sobre el sistema judicial nacional y publicamos también artículos. Invitamos a todos y a todas a hacernos llegar aportes de notas que quieran publicar ahí. Ahí acabo de publicar el link. Ahí nosotros queremos que cada vez se publique, además de que se publique más información, pero creemos mucho en los datos. Digo, que es una forma muy, muy concreta y sin discusión posible de contar lo que está pasando, con discusión a partir de los datos. Entonces, generamos cada vez crecientemente, y en así tenemos hay un profesional más tecnológico que nos ayuda a visualizarlos. Bueno, La Nación tiene La Nación Data que tiene, es una sección de la Nación específica para generar datos sobre distintas materias. Nosotros tenemos en esta plataforma muchos datos sobre la justicia, así que invitamos a visitarlo. Y recordar la actividad que estamos haciendo en Rosario y invitar a postularse. Ahí hay también los links a la inscripción. Y después a Cecilia y Paz agradecerles enormemente y nada, invitarlas a que cierren como les parezca el evento. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Gracias, Irene, que bueno, no lo lograste, Paz. Se quedó callada, todavía tenés una última chance. Gracias, la verdad que ha sido una experiencia hermosa compartir con ustedes de aprendizaje. Yo siempre pienso, los judiciales solemos trabajar en áreas de las que desconocemos, ¿no? La tarea de aprendizaje al menos de los que estamos en las investigaciones penales, etcétera, es bastante similar el trabajo a algún aspecto del trabajo del periodismo de investigación, ¿no? Pero a nosotros particularmente no nos enseñan a investigar en la facultad, lo vamos aprendiendo con el tiempo, y tampoco obviamente conocemos de toda la cantidad de temas que uno va descubriendo a medida que va transitando la profesión, a través de los casos, ¿no? Y que generalmente nos enriquecen y así como pasamos por universos muy oscuros y muy tristes, sobre todo en materia penal. Me parece que generar redes como las que se propone así Gifopea a través de estos talleres es un recurso fundamental para esto, ¿no? Para proponerse el crecimiento continuo. Así que bueno, los felicito, ha sido un enorme placer para mí compartir con ustedes y bueno, estoy a disposición, por supuesto. Bueno, nada, muchísimas gracias, ya ha dicho todo Cecilia, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un gusto y sigamos en contacto, me parece súper interesante. Les voy a dejar acá mi mail y a disposición para quien quiera hacer cualquier consulta o nada, o lo que sea. Gracias. Te salvaste, Irene, te callaste. Toda la charla callada, Irene. Cerrá, decía algo. Gracias a todos. Gracias a todos por su asistencia, por sus aportes. Me encantó la conversación. Me copé. Me gusta tanto estos temas. Creo que son tan importantes. Nos faltan espacios así. Veo que en el chat mucha gente está coincidiendo. La verdad que qué lindo cuando podemos compartir de esta forma.
Y qué bueno que nuestro programa de periodismo judicial haya comenzado de esta manera. Si comenzó así, ¿cómo irá a terminar? Esa es mi gran expectativa. Gracias Ezequiel, gracias Paz, gracias Cecilia, gracias al equipo que organizó esto, gracias a FOPEA y a FIG y a todos los asistentes. Y nos vemos pronto. Inscríbanse en el taller de periodismo judicial, investigar en red y con datos. Va a estar buenísimo y nosotros vamos a aprender muchísimo todos. Así que hasta pronto, buenas noches. Gracias, Buenas noches. Un gusto. Adiós. Buenas noches.